clase de hoy. Iniciemos la clase de la tarde de hoy. Es la última ya de este trimestre. Así que ya saben que al final de la clase voy a adjuntar lo que es el mensual correspondiente a este trimestre. Así que para que sepan. Bien. Recuerden que en ese mensual solo van a venir dos temas que hemos tratado. El tema de la materia, que fue el primero que dimos, es este que está aquí. Recuerden que al final las actividades se basaron más que todo en lo que eran las propiedades y los cambios. Propiedades ya sean físicas o químicas, y los cambios de igual forma, cambios físicos o químicos. Entonces tienen que tener esas dos definiciones bien claras, entonces para poder clasificar las diferentes circunstancias que se presenten en dicho mensual, para poder entonces clasificarlas como tal, ya sea propiedades o cambios. Una propiedad, entonces recordemos que distingue a una sustancia de otra. Y un cambio es la transformación de esta sustancia. Es un cambio que ocurre entonces a nivel de materia de esa sustancia. Ya no es la misma sustancia que antes era, sino que ahora es transformada en otra sustancia. Eso viene siendo lo que es un cambio. Más que todo, cuando se habla de un cambio físico, no afecta, ¿verdad?, lo que es en sí la sustancia, simplemente se transforma conforme ya sea a un cambio de estado, ya sea en estado líquido, sólido, gaseoso. Presentan diferentes transformaciones dependiendo de esos cambios de estado, ¿verdad? Ya sea fusión, evaporación, sublimación, solidificación. ¿Alguien entró? Voy a aceptar. Bueno. Solidificación y otros tipos de cambios que ocurren entonces en los cambios de estado de agregación de la materia. Esto es conforme a lo que es los cambios físicos. Y los químicos ya saben entonces que son transformados a nivel de materia. Estos cambian su estructura, ya sea química, no tiene las mismas propiedades que tenía antes, no las tiene luego de ocurrir entonces en ella un cambio químico. Entre estos está lo que es la oxidación, la descomposición, que son los que más están presentes en nuestra vida cotidiana. Ya lo demás ya ocurre a nivel de reacciones químicas que no se pueden ver, generalmente no se pueden ver a simple vista, solamente pueden entonces determinarse a partir de experimentos químicos. Entonces nos damos cuenta que ha ocurrido un cambio, pero muchas veces no nos damos cuenta de ello. Pero generalmente cuando es lo que es la oxidación y la descomposición, sí ya es algo visual que podemos observar. Este es con respecto al tema número 1, que es la materia. Ese es el primer tema que viene entonces en nuestro mensual. El otro tema es, recuerden que son las estructuras del átomo. Lo más práctico, ¿verdad? Era lo que es la obtención de las diferentes partículas subatómicas, que eran los electrones, protones y neutrones, ¿verdad?
También la obtención a través de ellos del número atómico y del número másico o el número de masa, que este está representado por su simbología atómica. Como nos dice aquí esta formulita en donde nos enseña que el elemento X, en este caso dice E, que representa el elemento, que están en nuestra tabla periódica. Este viene siendo lo que es el símbolo de ese elemento y la A corresponde a lo que es nuestro número másico. La Z entonces vendría siendo nuestro número atómico. El número atómico es el número que posee cada elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno es el número 1, el helio el 2, el litio el 3, berilio 4, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son entonces nuestros números atómicos. Es el número que posee ese elemento en nuestra tabla periódica. Con respecto entonces al número másico, es la cantidad, ¿verdad?, de masa que posee ese átomo, ese elemento. Este sí es particular también para cada uno de los elementos. Y es generalmente es el que está ubicado debajo del nombre. Generalmente siempre es así. Que tiene, si usan esta tabla periódica, está en color rojo. Es el que está en color rojo debajo del nombre. Pero generalmente siempre está bajito del nombre del elemento. Ese viene siendo lo que es nuestro número de masa o la masa que tiene entonces ese elemento. Bien, recuerden que para poder obtener lo que son los números, la cantidad de electrones que tiene ese átomo o ese elemento, el número de protones y el número de neutrones, necesitamos entonces jugar con esta fórmula que tenemos aquí, que nos dice, esta viene a partir entonces de el número de masa, que nos dice que es igual a A, igual a Z más la cantidad de neutrones. Vendría siendo esta formulita de aquí. A, o sea, nuestro número másico, o el número de masa, es igual al número atómico más los números de neutrones. De esta formulita, entonces yo obtengo lo que es el número de neutrones despejando de esta fórmula, obtengo entonces la cantidad de neutrones. Con respecto a los protones y electrones, recuerden que Z es igual a P y es igual a E. Así que la cantidad o número másico siempre va a ser igual a la cantidad de protones y a la cantidad de electrones de ese elemento. Bien, yo necesito que ustedes pregunten si tienen algún inconveniente con alguno de los dos. Antes de ello, voy a explicarles con respecto a los isótopos. Los isótopos son aquellos elementos que poseen diferentes masas atómicas o números de masa, o sea, el número másico, pero poseen el mismo número atómico. O sea, si nos vamos a la tabla periódica, carbono tiene como número atómico 6. Bien, existen 3 isótopos del carbono, que son carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Esto quiere decir que su estructura de partículas subatómicas puede variar, ¿ya? Puede variar con respecto solamente a sus neutrones, porque al momento de despejar la fórmula anterior, esta que está aquí, al momento de despejar, al tener diferentes tipos de número másico, lo único que va a variar en él es el número de sus neutrones. Entonces, por esa razón,
obtenemos aquí que el carbono 12 en su estado básico más estable, que es el isótopo carbono 12, tiene 6 neutrones. Y él también es estable en dos tipos más de isótopos, que es el carbono 14, o sea que su número másico viene siendo entonces 13 y el otro viene siendo 14. Entonces, cuando, por ejemplo, me parece que la semana pasada alguien me preguntó que en la tabla que aparece en el módulo hay una variación con respecto a lo que es el peso. Me imagino que debe ser porque tiene algún isótopo. No revisé en sí cuál elemento era, no recordé. Pero ahorita me acordé que alguien me preguntó, creo que fue Lisbeth, me parece, que me preguntó que había uno en el módulo, un elemento, el cual no coincidía con la tabla periódica. Es por eso, porque hay unos, ¿verdad?, que cuentan con diferentes isótopos, o sea, que tienen pesos o números másicos diferentes a los que tiene la tabla periódica, porque la tabla periódica en el carbono solamente tiene el peso del carbono 2, ¿ya? Ahí el carbono solo pesa o tiene masa 2, pero estos dos no aparecen. Esos ya son isótopos de ese elemento. Era el rubidio, profe. Sí, correcto. Era el rubidio, ajá. Rubidio 37, ¿verdad? Me decías que cambiaba entonces lo que era el peso. Entonces, con respecto a eso, puede ser que es porque tiene entonces isótopos que tienen pesos diferentes. Así que puede ser que no sea algún error, sino que tomaron como ejemplo entonces los isótopos del rubidio. Bien. Creo que eso sería todo lo que vendría entonces en nuestro mensual. Al final igual tengo que poner una actividad porque tengo que poner notas con respecto a esto también. Y vamos entonces a practicar lo que es el despeje. Saben despegar, ¿verdad? Saben despejar lo que son las fórmulas. Si alguien tiene problema, me avisa. Y entonces realizamos lo que es la práctica. Vamos a abrir un documento. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? No, ahorita la comparto. Para entonces explicarle lo que son bien. Les decía entonces, este ya no es tanto cálculo, así que vamos a cerrar. Que si alguien tiene problema con despejar lo que son las fórmulas, vamos entonces a calcular el cuadrito. Nuevamente. Recuerden subir sus asignaciones. Recuerden subir sus asignaciones porque voy a poner fecha límite, voy a cerrar. Así que traten de hacer las cosas al día. Que también lo necesito. Bien, entonces, nuevamente repetimos, ¿verdad? Recuerden que este viene siendo lo que es el símbolo de nuestro elemento, de X elemento. En este caso se pone E.
porque ahora sí me ven la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Bien, esto entonces implica lo que es el símbolo del elemento. A viene siendo entonces lo que es nuestro número másico y Z nuestro número atómico. Bien, entonces siempre les voy a poner lo que es una tabla, ¿verdad? En esta tabla deben llenar, aquí no me salió el primero, deben llenar todas las casillas entonces que se encuentran en blanco. Todas las casillas que se encuentran en blanco. Generalmente siempre voy a ponerles así, porque así solamente tienen que llenar y ya. Entonces, conociendo ya nuestro elemento, ¿verdad? Lo que es A y Z, no sabemos cuál es el elemento, tenemos que obtenerlo a partir entonces de los diferentes datos que nos da entonces las expresiones. En este caso nos dieron que la A de este elemento, la A, o sea, nuestro número másico es igual a 15 y nuestro número atómico es igual a 7. Sabemos que 7 en nuestra tabla periódica para el número atómico es ¿qué elemento? Entonces de ahí ya de una vez yo sustituyo porque ya yo sé que el 7 es nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno. Nitrógeno tiene entonces un peso de 15. Y tiene 7 como número atómico. Vamos a hacerlo más pequeño. Bien, entonces vamos a buscar otra formulita de acá que es importante. Esta de aquí. Entonces ya sabemos esta formulita que está aquí. O sea que Z es igual a P y es igual a E. O sea que Z 7 es igual a la cantidad de protones, es igual a la cantidad de electrones. Entonces esos valores son los que yo coloco en mi tabla. Como Z es igual a E y es igual a P, entonces ellos valen igual a 7. Y relleno mi tabla. Bien, ya sé que N, el número atómico, es 7 también, o sea, Z. Y el número de masa me lo están dando ahí, que es 15. Bien, ya tengo mi tabla casi completa. Lo único que tengo que hacer es despejar entonces mi número de neutrones, ¿verdad? Despejar, ¿cómo despejo aquí? Recuerden que tengo que dejar lo que quiero de un lado de la igualdad. Está positivo, yo lo dejo de ese lado y paso el otro que está positivo al otro lado. ¿De qué forma? Negativo, ¿verdad? Y ya me queda solito. N es igual a A menos Z. Z estaba positivo. Al pasar una variable de un lado para el otro, pasa entonces con signo contrario. Pasa entonces con signo contrario y por esa razón está negativo. Antes estaba positivo, ahora está negativo. Ahora simplemente sustituyo valores. N es igual a, ¿qué valor tiene A?
¿Qué valor tiene A? 15. 15. 15 menos 7. 7. Y 15 menos 7 es igual a 8. 8. 8. Correcto. 8. Entonces, este valor es el que yo voy a colocar acá, porque ese fue el que obtuve en el despeje de mi fórmula, ¿verdad? Y de esa forma, entonces yo lleno lo que es mi cuadro. De esa misma forma va a venir en el mensual para que completen el cuadro. Aquí también está facilito. Simplemente me tengo que ir al número atómico en la tabla periódica que tiene 4. ¿Cuál es? Berilio. Berilio. Muy bien. Entonces ubico los números como deben ser. Voy a ponerlo más pequeñito. Sería 9 y 4. Bien. Y por lo tanto, Z viene siendo ¿qué? El número atómico, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mis electrones son igual a 4 y la cantidad de mis protones también es igual a 4. Lo único que tengo entonces que calcular nuevamente, siempre lo único que voy a tener que calcular va a ser mis neutrones. Bueno, no siempre, porque aquí en este caso les di el valor de los neutrones y tienen que buscar otro valor. Así que vamos de nuevo con la formulita. Sería, vamos a hacerla acá. A es igual a Z más N. Acá no puedo poner el cerito arriba. Despejando, ya habíamos despejado, quedaría así, N es igual entonces a A menos C. Sustituimos valores, N es igual, A viene siendo 9, ¿verdad? 9 menos 4. Y N es igual a 5. Entonces, los números de neutrones de mi berilio es igual a 5. Así de fácil. Bien, ahora vamos a realizar esto. Aquí tengo 13 neutrones, tengo 2 electrones. Pero ya yo sé que E es igual a P y es igual a Z. O sea que ya yo tengo mi Z, por lo tanto tengo mi número ¿qué? Mi número atómico, que viene siendo 12. Bien. Ya tengo mi número atómico, que me hace falta calcular el número de masa. Bien. Vamos entonces con la formulita. Vamos a hacerla aquí abajo. A es igual a Z menos N. Entonces ya tengo la despejada, esa es la expresión para entonces obtener lo que es el número de masa. Vendría siendo entonces A
Ya lo tengo despejada, está solita de un lado de la igualdad. Por lo tanto, solamente tengo que sustituir valores. Z viene siendo entonces mi número atómico, que es 12. Menos N, dice ahí. Perdón, era más. Más N. Me va a quedar 1, entonces no estaría bien. Más 3. Es igual. ¿A cuánto nos da eso? 25. ¿Y a qué corresponde ese elemento? Buscamos 12. Magnesio. Magnesio, correcto. Magnesio. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Está bien facilito ese mensual, así que salgan bien. Entreguen sus actividades a tiempo. Si tienen algún inconveniente, no duden en llamar a la escuela. A mí no me llamen porque yo no sé de eso. ¿Ok? Yo no conozco mucho de esto de la plataforma, así que si tienen algún inconveniente, se comunican entonces con el joven allá o la joven. Y bien, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿No entendieron? ¿Quieren que les repita? ¿Está todo clarito? Está todo clarito. En serio. Qué bueno. Vamos a salir Profe, bien. Ajá. Espérate, déjame salir de aquí. Ajá. donde es magnesio, ahí cambia el número másico. Másico. Porque Bueno, en el general acá tiene 24. 24,3. Sí. 24,3, no varía tanto. Así que se tomaría más que todo por un isótopo también, pero no varía tanto, así que no, que a veces se redondea. El 3 no redondea, pero generalmente cuando hablamos de neutrones también a veces no son muy exactos y hay que poner entonces lo que es aquí un número exacto para entonces realizar lo que es el cálculo. Así que por eso es que varía un poco lo que es su peso o su masa. ¿Ya? Ah, ok, ok. Otra consulta. Está todo claritito. Recuerden, hoy hay puras chicas, mujeres al poder. Bien, recuerden entonces realizar sus actividades. Ahorita al final voy a dejar una porque tuvieron, no sé, el sábado antepasado no dimos clases. Y esto les dan como un seminario, no sé, algo así me dijeron. Y entonces no dimos nada y no les pude poner una actividad, así que de esta voy a tomar lo que son 2 notas porque son dos partes, ¿verdad? Para entonces sacar lo que son las notas, así que si tienen alguna consulta, pregunten si no entienden algo con respecto al despeje. Vamos a ver, a despejar qué, Z. Generalmente Z siempre está, pero si no, vamos entonces a despejar Z. Bien, tenemos entonces A es igual a Z
más N. Bien, entonces yo quiero Z. Quiero Z, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar mi Z de este lado y pasar entonces lo que me estorba al lado de Z, lo paso hacia el otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría de esta forma. A menos N es igual a Z. Como generalmente cuando vamos a sustituir algo siempre está del lado izquierdo, entonces no importa, lo ordenamos como lo queremos. Z es igual a menos N. Y de esta manera entonces tenemos despejada nuestra Z. Bien, ya tenemos las tres variables despejadas. Tenemos la igualdad de A, tenemos la fórmula de N, que viene siendo el número de protones, y la fórmula de Z, que viene siendo entonces nuestro número atómico. Si tienen entonces problemas con respecto a lo que es despejar. Con respecto a esto, yo creo que ya bastante les he explicado. Lo que pasa es que este material no es tanto. No es tanto el material de cuarto. Muy poco. Entonces ya el otro trimestre continuaríamos con lo que haría falta. Solamente son 2. Igual. Y vamos entonces a... Recuerden a los que llegaron tarde que existen diferentes tipos de isótopos, ¿verdad? Un elemento tiene diferentes tipos de isótopos. ¿Qué es un isótopo? Son elementos, ¿verdad?, que tienen masas atómicas o números de masas diferentes, pero poseen entonces el mismo número atómico. O sea, por ejemplo, el carbono es 6, o sea, tiene el número atómico 6 en la tabla periódica, ¿verdad? Vamos a realizarlo, Vamos a realizarlo aquí para que se den cuenta que al momento de calcular, entonces, ay, no quiero borrar. Necesito esto de aquí. Vamos a borrar así, ni modo. Bien. Entonces, como le decía, el carbono es uno de los elementos que posee isótopos diferentes. O sea, poseen un número de masa, un número másico diferente. En este caso son 3 tipos de ellos. Posee 3 isótopos. Posee carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Estos 3 tipos de isótopos, al momento de calcular lo que es sus partículas subatómicas, o sea, sus electrones, protones o neutrones, solamente cambia lo que es su número de neutrones. Recuerden que los números de electrones y protones son iguales entonces a su número atómico, y en este caso sería 6, ¿ya? Entonces vamos entonces a calcular lo que son los diferentes isótopos del carbono, para hacerles más claro. Bien, tengo carbono. Vamos a hacerla más grande. Este isótopo viene siendo entonces lo que es el que tenemos entonces en nuestra tabla periódica, que vendría siendo entonces 12, ¿verdad? 12, y su número atómico viene siendo 6. Ese es nuestro primer isótopo. El segundo viene siendo entonces
el carbono 13, que posee su masa o su número másico igual a 13 e igual número atómico, que es 6. Y el tercer isótopo del carbono que existe, ¿verdad? Tiene entonces un número atómico de 6 y su número de masa entonces viene siendo 14. Estos son tres tipos, los tres tipos de isótopos del carbono. Existen muchos isótopos con respecto a los demás elementos. Hay unos solamente, algunos solamente tienen un solo isótopo de su elemento, o sea, él solo es el que existe, no tiene más de uno. Y entonces aquí nos damos cuenta al momento mira, lo hubiera hecho acá en la tablita para que me entendieran mejor. Estoy un poquito ronca, así que... Bien, entonces vamos a realizar lo que dice allá arriba aquí, pues, ni modos. El número atómico, ponele N. Número atómico. Viene siendo entonces igual a 6. Número másico, número de masa, es igual a 12. La cantidad de electrones, recuerden que es igual entonces a su número atómico, es igual a 6. La cantidad de protones es igual a E y es igual a Z, por lo tanto es igual a 6. Y los neutrones son lo que tenemos entonces que calcular, que recuerden que N era igual a ¿qué? Ya los tienen despejados, así que no hay excusa de que me enredé y saqué mal la fórmula, ya los tienen todos despejados, así que simplemente tienen que sustituir. N es igual a que vendría siendo el número de masa, que es 12, menos el número atómico, que es 6. Y para nuestro isótopo carbono 12, la cantidad de neutrones es igual entonces a 6. Vamos entonces con el otro isótopo, que es 13. Voy a poner los numeritos nada más, para no escribir nuevamente. Bien, ya tenemos aquí. El número atómico es igual. Todo es igualito. Aquí es 6. Luego viene 12. Luego 6. Igual 6. Y al final es lo que cambia, que es N igual a menos Z. N es igual a 13 menos 6. Y aquí serían entonces 7, ¿verdad? Y este sería entonces la cantidad de neutrones de nuestro carbono 13. Y así sucesivamente. Puede venir algún isótopo por ahí
en lo que es el cuadro. Así que si no les da lo que es el peso exactamente, pero está ahí en el rango, unos 2 o 3, si acaso como 4 más, entonces viene siendo lo que es un isótopo de ese elemento, ¿ya? Así que no piensen que lo tienen mal. N es igual a menos Z. Sustituimos, sería N igual a 14 menos 6. N es igual entonces a 8, ¿verdad? Y entonces tenemos que para el carbono 12, nuestro isótopo carbono 12, que es el que tenemos en nuestra tabla periódica, tiene una cantidad de neutrones de 6. Sus isótopos 13 y 14 tienen neutrones 7 y 8 respectivamente, ¿ya? Entonces esto es lo único que cambia, la cantidad de neutrones, y es lo único generalmente que tienen que calcular al momento de interpretar o buscar lo que es nuestra tabla. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta con respecto a las actividades? Recuerden, por favor, si tienen algún problema con subir sus actividades, yo no sé de eso, tienen que llamar lo que es allá a la escuela, porque yo no conozco mucho de la plataforma. Soy nueva en esto también. Y si tienen algún problema con subirla, al momento que la suben y revisan y ven que está mal, al momento de subirla se eliminaron muchas cosas. A mí me pasó, yo creo que fue con una actividad que envié, se corrió toda y bueno. Así que recuerden, por favor, subir sus asignaciones. Y esto sería todo. Entonces, si no tienen preguntas, recuerden que al final voy a subir lo que es el mensual y a subir la última actividad. Traten de entregar a tiempo, porque debo entregar las notas antes entonces de empezar lo que es el otro trimestre. Así que tengan buenas tardes y esto sería todo si no tienen preguntas. Hasta luego.